Carta de navegación. Estamos de vuelta en Observatorio 2012 en la sección donde discutimos en buena medida cuál es, en la opinión de nuestros invitados, el tipo de definiciones que deberían de tener los actores políticos en las campañas que están por comenzar en los temas donde pues ustedes son especialistas. Decía Rafael Pérez Gaitere que no ve a los actores políticos vinculados al tema de la cultura. ¿Tú en qué temas te gustaría verlos o crees que hay que plantear alguna exigencia de definiciones en materia cultural? No creo que haya que plantear una exigencia de definiciones en materia cultural, pero sí voy a decir algo, ¿no? Desde que el Partido Acción Nacional, digamos, sustituyó al partido anterior, ¿verdad? Bueno, las personas que han estado a cargo de los puestos culturales importantes, sobre todo me refiero a Conaculta y me refiero también al Instituto Nacional de Bellas Artes, pues no son como todos los anteriores funcionarios que yo antes conocí, ¿verdad? Tipo, digamos, Víctor Flores Olea, que fue el creador del Conaculta, es un organismo ilegal del Conaculta, sí quiero decirlo. Es decir, su estatuto no corresponde, no está inserto dentro de la cadena que tendría en primer término la Secretaría de Educación Pública, porque no hay una Secretaría de Cultura. Entonces esto coloca al Conaculta en una situación difícil. Bueno, de alguna manera estás diciendo, habría que tener alguna palabra por parte de las fuerzas políticas que se quieren hacer cargo del Poder Ejecutivo del diseño institucional precisamente de las dependencias encargadas de la cultura. Sí, porque no es lo mismo, ¿verdad? Una Secretaría de la Cultura que una Secretaría de Educación, esas son dos instancias distintas. Pero me refiero, por ejemplo, a que en tiempos que a mí me ha tocado vivir, ya tengo largos años de estar en esto, todos los funcionarios culturales de peso eran conocidos de grandes estratos del público, ¿no? Me refiero a gentes como José Luis Martínez, me refiero a gentes inclusive como Juan José Bremer, como Sergio Galindo, etcétera, ¿verdad? Y ahora no ocurre exactamente lo mismo. Puede uno se sorprende uno a veces de que X o Y persona ocupa tal cargo y no se sabe quién era antes, ¿verdad? No se sabe qué función cultural de peso había ejercido en tiempos anteriores. Bueno, pero eso tampoco importa porque eso puede redundar precisamente en que no se haga una cadena en base, digamos, nada más a renombres, sino acarrear elementos frescos, elementos con ideas distintas. Eso pudiera ser bueno. Pero desde mi experiencia, y esa es una experiencia actual, aunque yo no soy una funcionaria cultural, soy una investigadora, el presupuesto para la cultura es mínimo y la cultura es la representación por antonomasia del país, es la cara que da el país, ¿no?, a otras naciones y la cara que el país se da también a sí mismo. Tere nos está señalando 3 temas que deberían formar parte de la construcción de esta agenda en términos de política de Estado, Rafael: la dimensión institucional, un repensamiento, una redefinición institucional; la dimensión, si se quiere, personal de los responsables de llevar adelante estas instituciones, y una dimensión adicional que tiene que ver con, digamos, el fomento, la inversión, pues, en cultura. Pero la pregunta que quiero plantearte es, en la lógica, digamos, de construir las políticas culturales del Estado mexicano, no de gobierno, ¿cuál debería ser o hasta dónde debería llegar el papel del Estado? Entendiendo como nos lo han planteado en el bloque anterior, pues que la construcción de la cultura también, digamos, los particulares juegan un rol en este sentido. Es decir, hacia adelante, ¿cuáles deberían ser los parámetros y las eventuales fronteras o los elementos de incidencia? ¿Qué tanto necesitamos a un Estado que incida en las políticas culturales hacia adelante? Bueno, el Estado debe definitivamente incidir con toda seriedad y un plan en las políticas culturales. No soy de la idea de que el Estado debe retirarse y dejar a la libre competencia
asuntos tan fundamentales como la industria editorial, el cine, la danza, las expresiones culturales que vemos todos los días. Por eso creo que el Estado tiene que tener un sentido muy claro. Creo que el Estado debe ser menos productor, decía yo hace unos minutos, y debe ser mucho más un facilitador de lo que es la cultura. En este sentido, creo que una política cultural fundamental tendría que estar destinada a la creación de un mercado de bienes culturales. Si nosotros no creamos ese espacio, no tiene sentido que embodeguemos libros, que tengamos un conjunto extraordinario de pintores itinerantes por la República Mexicana e incluso un muy buen conjunto de cineastas y de bailarines. ¿Por qué? Porque no hay un mercado de consumo y el Estado no lo ha podido. No es promoción, es la creación de un mercado. Es decir, cómo acercar esos productos y hacer que haya, por ejemplo, una gran cadena de librerías en México que no es Educal, que es digamos la librería de Conaculta, que cómo hacer que haya un gran movimiento de cinematográfico para que la gente vaya al cine y deje de comprar pirata y deje de comprar el disco. Ese mercado, en el momento en el que nosotros creemos ese mercado, yo creo que el movimiento de la producción cultural se dará casi con naturalidad. En cambio, editamos libros, en cambio, gastamos y gastamos dinero en proyectos que se quedan detrás de bambalinas. Esa es la idea que yo tengo. Ese mercado, la creación de ese mercado es fundamental y sin él la cultura seguirá siendo una parte muy, muy pequeña, no solo de las plataformas, sino de nuestra realidad misma, ¿no? Ahora, en la dimensión de la creación de este mercado de bienes culturales, asumo que juega un papel importante la formación de las personas que sean consumidores, digamos, de cultura. Y tú decías, Teresa, en una intervención anterior, en el bloque anterior del programa, que en realidad estos consumidores de cultura se crean desde la infancia. Es decir, que no se trata solo de apoyar a quienes ya son artistas, simplifico tu intervención, sino de formar a las personas que por un lado puedan crear cultura, pero por el otro también tengan una disposición y un interés en acceder a la cultura. Bueno, ¿cómo debería de ser en ese rubro específico, no en el de la educación en general, sino en ese en específico, la política de formación cultural de un Estado mexicano en el siglo XXI? Pues sí se necesitaría mucho más presupuesto del que existe, ¿verdad? En relación a la cultura, por un lado. Ahora, no es que queramos que haya más creadores, no es que necesitemos que haya más pintores o más escultores o más escritores de los que, digamos, el tiempo va generando, las distintas generaciones van generando. No, lo que queremos es precisamente que haya es un número mucho más alto de personas que, como tú acabas de decir, consuman esos bienes culturales, ¿no? Y eso no tiene que ver ni siquiera con la economía, tiene que ver con el enriquecimiento natural que cualquier ser humano recibe y acrecienta a través de los llamados bienes culturales. Y eso desde la infancia constituye una parte fundamental, ¿sí? Pues es un tema. Hoy, de nuevo, aterrizando en un tema de la cultura para entender mejor el tipo de reflexión que haces, y tomo el ejemplo de las editoriales para entender el papel del Estado. Entiendo que el Estado no deja de ser un gran comprador de libros, por ejemplo, para las bibliotecas de la escuela básica, y que en otros países, es el caso de España, la existencia de, digamos, gigantes editoriales se debe a que hubo una política de compra de libros a estas editoriales que a su vez les permitió entonces arriesgar en traducciones, en autores, en fin, se trató, hay que decirlo, de una política de fomento. El fomento en el mercado nacional, en este caso el fomento a la industria editorial, es algo que está mal visto desde hace algunos años por el tipo de política económica en donde se llegó a decir la mejor política industrial es no tener política industrial. ¿A este tipo de acciones del Estado te referías? Sí, en parte a ellas. En el caso de la industria editorial mexicana tenemos al menos dos programas que han resultado ser realmente nobles. El programa de biblioteca de aula y escolar.
Es decir, el Estado destina una cantidad de dinero, no sé, me parece que son 700, 800 millones de pesos, para hacer un gran concurso y comprarle a editoriales privadas libros que estarán en la biblioteca del aula, es decir, en el salón de clases, y otro en una pequeña biblioteca de la escuela. Me parece que son realmente dos programas que han dado resultado. Ahora los han desvanecido un tanto. Pero tendríamos que tocar un punto importante que en otros países fue el botón que desencadenó que la industria editorial se volviera poderosa, es decir, la liberación del libro de texto. Si no liberas el libro de texto gratuito, que al final es el gran mercado, no podrás tener una industria editorial en la cual la derrama pueda ir a las editoriales privadas. ¿Por qué? Porque el Estado es productor y comprador, es cliente y es proveedor. Mientras el libro de texto no se liberalice, y es fundamental, y un candidato o un actor político importante tendría que explicarnos y decir cuál es su postura frente al libro de texto gratuito. No tanto a los contenidos, porque eso nos metería en un asunto mucho más complicado, pero sí ante el dinero que se gasta en papel, en tinta, porque viene el libro de texto, lo mandan a sus talleres, sale de sus talleres y se reparte. Y todos los editores privados ven como el gran negocio que debería derramarse hacia ellos nunca se acerca, salvo en estos programas como los que acabamos de mencionar. Eso por lo que hace a la industria del libro y a la promoción, digamos, a la diversificación, a la renovación de este caso concreto. Pero si lo extendemos a otros ámbitos, digamos, de la cultura, me da la impresión, no digo que exista ya ese mercado cultural al que hacía referencia Rafael hace un momento, pero en ocasiones parecería que hay incluso una oferta consistente, pero el problema es que no están esos consumidores, no llegan esos consumidores. Pedro te preguntaba hace un momento, Teresa, cómo lograr construir esos consumidores, es decir, porque al final del día las zonas arqueológicas ahí están, cada día hay más, se abren, se descubren nuevos espacios, las galerías ahí están, conciertos hay. ¿Cómo lograr, digamos, a lo mejor está mal planteado y hay que repensar, como en el caso del libro, como nos decía Rafael, la reconfección de ese mercado cultural, pero cómo lograr que esto que ya tenemos rinde esos frutos en términos de acceso a la cultura? Tú decías hace un rato, Teresa. Bueno, pero yo sí creo que Rafael acaba de hablar de la liberación del libro de texto gratuito. Sí. Es que el texto gratuito también es un fomentador de cultura, o debería ser, desde etapas, digamos, primeras, iniciales de la existencia. Los contenidos del texto gratuito muchas veces no están a la altura o no traen esos gérmenes que podrían no te sirven para detonar al futuro consumidor de cultura. No, eso es lo que yo creo. Hay un factor que señalaba Teresa en otra intervención y que te preguntaría, Rafael, cómo articularlo en una política de Estado, digamos, de este Estado facilitador y creador de mercados de bienes culturales, que es el elemento del federalismo no entendido desde el punto de vista político, sino de la diversidad regional, de la diversidad cultural, digamos. No pienso en el diseño del país en 32 estados, etcétera, sino en que tenemos un país con riqueza cultural muy diversa, regionalmente ubicada, con creadores también regionalmente, digamos. ¿Cómo manejar eso? ¿A quién dejarle la gestión de esa diversidad cultural y cómo potenciarla sin que se discriminen algunas manifestaciones que valdría la pena impulsar? Y también creo que sin promover de manera artificial otras que no merecen el mismo apoyo en las distintas áreas, ¿no? Bueno, tocas al final, sin decirlo, uno de los temas centrales y uno de los efectos mayores de las políticas culturales, prácticamente de los gobiernos priistas, de los gobiernos panistas e incluso de quienes sostienen ideas, digamos, de izquierda, que es la obsesión centralista. Hay una idea de la cual es muy difícil sacar a nuestros actores culturales, promotores y políticos, de que el centro lo rige todo, y me parece que habría que realizar una descentralización. Se hacen esfuerzos, pero habría que tener una muy clara idea y un plan de descentralización. Sí, es verdad, con un eje, con una idea rectora, pero descentralizar ayudará a la diversidad sin duda, que es fundamental para que
ese mercado se vaya construyendo. Me dirán, alguien me diría, bueno, hay una contradicción en tu planteamiento. Por un lado dices que debemos hacer una excepción cultural y por otro lado quieres un mercado de bienes culturales. Es que me parece que precisamente la unión de esas dos políticas que parecen contradictorias es lo que podría lograr y detonar un público, que es lo que nos está haciendo falta. Les recuerdo que el 58% de los mexicanos nunca ha puesto un pie en una librería. El 43% de los mexicanos nunca ha estado en una biblioteca. Es decir, tenemos entonces que hacer y construir y poner lugares a donde podamos llegar, es decir, estoy seguro que esos mexicanos que no han estado en una biblioteca, bueno, en parte es porque hay 8,000 bibliotecas en la República Mexicana, que es el sistema de bibliotecas de Conaculta, pero tenemos que crear el sistema de distribución de bienes para que la gente pueda tenerlos, no con la idea antigua de que el eje central, no sé si te respondo, Pedro, sí. De que el eje central va a decidirlo todo y en todo momento. No lo tengo claro, si lo tuviera claro seguramente estaría trabajando en otra cosa. Tú has dicho en varios momentos que se necesitan recursos. Rafael hablaba de 700 millones de pesos para promover la lectura. Es una cifra muy poca. Nada más hay que decir, en este sexenio el gobierno se ha gastado más de 17,000 millones de pesos en anuncios en radio y televisión para sus campañas. Ahí hay una bolsa de dinero que podría ser utilizada muy productivamente en la cultura. Quizás es algo de lo que le deberíamos de preguntar a los candidatos. Pero también ha dicho otra cosa, Rafael, que es cierta, ¿no? El centralismo, nada más que cada gran ciudad es un centro, que no tiene muchas veces en cuenta su periferia, ¿no? Entonces ese problema de centro y periferia requiere también de mayor atención, sobre todo en la materia de los funcionarios culturales que están a cargo de las instituciones estatales, ¿verdad? De los innumerables institutos culturales que dependen de, digamos, de la red estatal. ¿Hay mejores y peores estados, Rafael, en este tema? Sí, desde luego. Sí. Es decir, se supone que en México, que los mexicanos leen al año, pues dicen que 2.5 libros. No, yo creo. Decían que ya subieron. No, 2.5, 2.9, según la última encuesta de Conaculta. Pero, ojo, yo creo que si te vas al sureste se acerca a 0. Si te vas al centro, probablemente se acerque a 2 y quizás en el norte un poquito más. Es decir, si hay en el sureste una carencia, basta viajar. También se Así es, exactamente, justo es eso. Pues Teresa, Rafael, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, en efecto. Muchas gracias por habernos ayudado a reconstruir este diagnóstico y sobre todo lo que se convierte en una ruta futura sobre la que hay que poner un énfasis que, como bien decían, tradicionalmente está ajeno de las agendas políticas. Creo que estamos en un momento para reivindicar la importancia de ese tema y queremos agradecerles el habernos ayudado a poner el énfasis en el mismo. Esto ha sido Observatorio 2012. Nos vemos la próxima semana con otro tema, para discutir otro tema de la agenda de cara a la elección del próximo año. Gracias y buenas noches.